Estoy mirando este libro, ¿Por qué tenemos miedo? Es un libro álbum maravilloso de Ana Sender y Fran Pintadera. Eh, es una maravilla, una joyita en la que un niño, cuando se corta la luz, un niño le pregunta a su papá, le dice que tiene miedo porque está oscuro, prenden una vela y empiezan a conversar, y le pregunta al papá si el papá ha sentido miedo, y el papá le dice que sí, que muchas veces ha sentido miedo. Y nos va llevando, nos va recorriendo por lugares de situaciones que dan miedo. Y dice, algunas personas tienen miedo de aquello que no conocen y dudan si adentrarse o no en el laberinto. Otras sienten miedo porque se les hace difícil caminar entre las sombras. Tenemos miedo de las palabras y de los golpes que suenan feroces. Cuando nos alcanzan temblamos como las hojas del álamo en un día de viento. En ocasiones tenemos miedo a sentirnos solos, a quedar aislados. Somos tribu y algunos abrazos calientan tanto como un fuego. A veces tenemos miedo porque los monstruos de verdad no viven bajo nuestra cama. Sentimos miedo de perder aquello que amamos. Esos días cuesta recordar que las cosas importantes no pueden poseerse. Aunque resulte extraño, a menudo sentimos miedo de la libertad. De la libertad. De la libertad. Y yo me quedo ahí y sigue, y los invito a buscarlo y a leerlo y a pensar y a reflexionar. La libertad de poder decir lo que uno siente, la libertad de poder decir lo que uno quiere, lo que uno piensa. La libertad te da esa posibilidad de navegar por lugares desconocidos, de dar saltos al abismo. También la libertad da miedo porque no sabes, no sabes a dónde podés llegar o a dónde te puede llevar esa libertad. Pero ¿por qué digo libertad? Porque hace días que he instalado el tema en las redes y a través de la prensa sobre este tema que parece que es un tema más de la sociedad, que es el tema de la elección del abanderado. Y, yo a veces digo, nos cuesta muchas veces dar ese paso para poder, para tener la iniciativa de decir, y si lo pensamos de otra manera, y si podemos, y si pensamos por qué lo venimos haciendo y hacemos otra propuesta, porque esto no es una cuestión de dinero, esto no cuesta nada, esto cuesta solamente la fuerza y la energía de decir, demos el paso. Y es un momento particular de dar el paso, porque se viene noviembre y en la primera quincena de noviembre se aplica ese reglamento a rajatabla, en la que se tienen que elegir, se tiene que buscar el promedio de los 9 estudiantes que tienen un promedio de muy bueno o más durante los 5 años de transitar desde primero a quinto, y después se pone a consideración de la elección de los compañeros entre esos 9, ¿no? En esta consulta que yo hice por Facebook, recibí muchísimos mensajes, y de la mayoría de los mensajes, más de 80, creo que 2 hablan de una experiencia positiva. Los demás recogen un sentimiento de dolor, de angustia, de sabor a injusticia. Entonces yo me pregunto, ¿por qué tenemos miedo de cambiar, o por qué tenemos miedo de dar pasos? A mí me consta que muchas veces quienes ocupan lugares de decisión política tienen miedo de hacer este tipo de cambios porque saben que tienen repercusiones en la sociedad, en las comunidades, y esas repercusiones terminan siendo, lamentablemente, votos. Y me da mucha bronca también, y me da mucha bronca que se piense así en nuestro país. ¿Por qué? Porque me parece que de alguna manera tendríamos que empezar a generar una especie de colchón ideológico que ayude de alguna manera a quienes toman las decisiones políticas a dar esos pasos. Porque somos tan responsables los que no dan el paso por modificar porque tienen miedo a tener consecuencias políticas, como los que nos damos cuenta y nos callamos. Somos
digamos, 50% responsables de eso. Entonces, yo aliento a pensar en esto y aliento a las comunidades, aliento a los papás, a las mamás, a las abuelas, a los abuelos, a los parientes, a conversar sobre este tema y también a hacer propuestas, porque esas propuestas seguramente, seguramente van a llegar a los oídos de aquellos que les interesan los votos. Y tal vez para poder pensar en otras formas, de abordar este tema, yo simplemente me hago una pregunta. Giovanni es un niño de una escuela de contexto vulnerable, que no le va bien en la escuela, que no tiene un muy bueno. Sin embargo, brilla en una actividad de educación física. Y como Giovanni, hay tantos otros niños que tienen capacidades, potencialidades, que a lo mejor no le rinden para determinadas áreas, pero sí le rinden para otras. ¿Giovanni podrá llegar a ser abanderado? Con este reglamento no. ¿No se lo merece? Yo creo que sí. Entonces, ¿cómo poder abordar este tema? ¿Cómo poder abordar este tema? ¿Es importante que hayan algunos que lleven las banderas en un acto? Me hago esa pregunta. Y si es importante para todos, ¿quiénes pueden portar la bandera en un acto? En el año 2018, cuando yo era Inspectora Nacional de Educación Artística, antes, incluso desde el año 16, veníamos promoviendo en las escuelas de educación artística otra forma de elegir quién lleva las banderas. Y se ha hecho con muy buen criterio y con muy buen éxito, de poder ir rotando y de que las banderas las porten diferentes niños en los diferentes actos, porque por suerte en nuestro país tenemos muchas fechas para recordar y tenemos muchas instancias para reunirnos, cantar el himno y pensar por qué estamos reunidos en esas fechas patrias. Entonces puede ser una posibilidad, ir rotando, que quien lo desee, quien quiera, pueda hacerlo, que se trabaje democráticamente en el seno de la clase. Pero también para eso lo que más nos importa o para lo que más tenemos que modificar es la forma de pensar que tenemos los adultos y evocar qué es lo que nos ha producido a nosotros ese tema. Y si nos ha producido placer, bueno, defenderlo, discutirlo. Y si nos ha producido dolor, también defenderlo, discutirlo, pero hablarlo. Yo creo que a los uruguayos y a las uruguayas tal vez nos esté faltando conversar más, dialogar más, aceptar que somos diferentes, escuchar más, tal vez perder el miedo a sentarse a dialogar, aunque vengamos de lugares distintos, de trayectorias distintas, aunque defendamos incluso ideas partidarias distintas. Nos hace mucha falta sentarnos a escucharnos y tratar de entendernos, y no cegarnos y no cerrarnos porque a lo mejor venimos de veredas distintas. Porque en definitiva lo que está en juego acá es la generación de un clima en la sociedad que permita hacer transitar a las infancias, a las adolescencias en un clima de bajo riesgo, de armonía, donde muchas cosas pueden ser posibles, tal vez la mayoría siempre que sea en clave de respeto, de empatía, de cuidado, en clave de que cada uno pueda dar de sí, de que cada uno pueda manifestar sus potencialidades, sus capacidades. Y creo que eso no tiene costo económico, tiene un costo energético y en el que necesitamos todos estar disponibles para eso. Y para eso tal vez tengamos que vencer los miedos, a quedar solos en una opinión, miedos a conversar con otros en ideas distintas, miedo a poder escuchar el otro y tal vez el otro me diga cosas con las que yo estoy de acuerdo. Miedo a decirle que sí, que estoy de acuerdo, aunque vengan
de veredas distintas. Es una invitación a pensar, pero yo siento que las infancias, las adolescencias nos están pidiendo a gritos que los adultos nos sentemos a charlar. Ojalá hubiera muchos apagones y pudiéramos prender muchas velas y sentarnos a la luz de la vela a conversar y dejar de correr. Y dejar de correr para ver que en ese tiempo, que en esos tiempos nos entendemos mucho más de lo que creemos.